profundizando, estudiantes, tres clases al respecto en este ciclo, en esta última semana, de las 7 mitzvot de Bnei Noach. Hicimos una clase donde hicimos la introducción, explicando las 7. En otra hablamos de la prohibición de la idolatría. 4 clases hicimos. Esta es la quinta. En otra hicimos la prohibición de la maldición. Y en otra hablamos de la prohibición del asesinato. ¿Está bien? Son 7 pecados. Son mitzvot para toda la humanidad entera. O sea, toda la humanidad entera está obligada, o sea, es un deber de todo ser humano no hacer idolatría. Es un deber de todo ser humano. Los Yudim tenemos 613 mitzvot, pero para toda la humanidad, de no maldecir. No maldecir, Hasbe Jalila, arriba. Hay otra que es no matarás, obvio, ¿está bien? Y cuando vimos el no matarás, vimos ya una clase donde vimos varios, qué dice la Torah al respecto, o sea, cómo es la Torah, cómo es la prohibición, tanto para los Yudim como para los no Yudim, y llegamos al punto del aborto. Eso es lo que vamos a ver, no pude poner el título completo porque me di hasta 60 caracteres, después me da hasta 100, después lo pongo. Bueno, la pregunta es esta. Miren qué interesante. Bueno, obvio que está prohibido el aborto, y dentro de la ley noágica, la ley para la humanidad entera, el aborto está considerado como homicidio. O sea, entra dentro de la prohibición del homicidio. Ahora, obvio que para el judaísmo 100%, para el judaísmo también está completamente prohibido, pero hay ciertas diferencias, eso es lo interesante, vamos a analizar. Primero debemos entender cuál es la fuente de esta consideración, o sea, de dónde se saca que el aborto sería homicidio, de dónde sale del pasuk de la Torah, está bien, que no es arbitraria sino textual, está dentro del texto del versículo, vamos a ver el pasuk. Shofech dam Adam, ba'adam damo y shafech. Es un pasuk que le dice Hashem a Noach, cuando sale del arca. Estamos en las mitzvot de Bnei Noach, de la descendencia de Noach, que es toda la humanidad entera, después del diluvio. Bueno, Dios le dijo a Noach, el que derramare la sangre del hombre dentro de un hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Fíjense, habíamos dicho que la palabra Shofech dam Adam, va Adam, tenía muchas, se podía traducir, todas textuales, así. Acá la traducción que estamos haciendo es va Adam, dentro de un hombre. El que derramare la sangre del hombre dentro de un hombre. Voy a leer. Como el lector apreciará, traducimos la palabra hebrea va Adam, no como a través de otro hombre, que también es una traducción correcta de la palabra, como lo hicimos anteriormente, sino dentro del hombre. Ambas traducciones son fieles al significado literal de esta frase, que es una preposición más un sustantivo, va Adam. Y ambas interpretaciones son aplicadas por la tradición judía para definir homicidio en la ley noágica. Vamos a ver. La frase el hombre dentro del hombre, hombre en el sentido amplio, no hombre, ser humano, dentro del ser humano, dentro del hombre, se puede referir exclusivamente al feto en el vientre materno. ¿No? Como dijo, el que derramare la sangre del hombre dentro de un ser humano. Dentro de un ser humano, ¿qué puede ser? El feto. Se puede referir exclusivamente al feto en el vientre materno. En la ley noágica, por lo tanto, el aborto está condenado con la pena capital. ¿Está bien? El que derramare la sangre del hombre dentro de un hombre, o sea, abortó, su sangre se derramada. ¿Ven que es la pena capital? Si bien en la ley judía el aborto también está prohibido, obvio, no obstante, es interesante la diferencia, igual es gravísimo y hay, obvio siempre que hay que, y también para la ley noágica hay excepciones, está bien, pero en general está prohibido. Pero para el judaísmo no se considera homicidio. Raro, ¿no? No, obvio que está prohibido y es gravísimo, pero no pasa por la prohibición asesinato. Esa es la novedad. Sin embargo, para las leyes noágicas sí. Interesante la diferencia, ¿no? Recibiendo la Torah escrita y la Torah oral, lo que dice la Torah para los judíos y para los no judíos. Este tema merece ser mejor
merece ser mejor explicado. El caso clásico de aborto discutido en el Talmud trata de una situación en la cual de la vida de la madre que da a luz está en peligro. Y los médicos estiman que la única manera de salvar la vida de la madre es sacrificando al bebé que aún no nació. ¿Entienden? Es el clásico explicación de lo que va a pasar. Y ahora la única manera de salvar a la mamá es sacrificar al niño. Entonces ahí el Talmud tiene que definir. Entonces, ¿qué dice la Torah al respecto ahí? ¿Salvamos a la mujer o salvamos al niño? Entonces ahí, obvio, dice que la madre tiene prioridad. Ahí vamos a ver. Y los médicos estiman que la única manera de salvar a la vida de la mamá es sacrificando al bebé que aún no nació. En este caso, las fuentes rabínicas, Mishnah Holot, en 7.6, establecen sin dudarlo que el feto debe ser sacrificado con el fin de salvar la vida de la madre. La Mishnah da a entender entonces que en esta situación el bebé que aún no nació se considera desde un punto de vista legal rodef, un homicida, obviamente involuntario, en potencia con respecto a la madre, porque él le está sacando la vida a la madre. Entonces él es din rodef y hay que salvar al nirdaf, hay que salvar al perseguido, no al perseguidor. Hay toda una salajot. Por lo tanto, se aplica aquí el principio de derecho de defensa propia. Abba le orgeja, ashkem le orgo. Tenemos un derecho de defensa propia. El que te viene a matar, si una persona te viene a matar, ¿puedo defenderme y matarlo? Y claro, pero estoy matando. Pero si no te va a matar él. Para defenderse, obvio que podés. Para defenderte. Si podés defenderte de una manera sin matarlo, obvio. Pero si no, no sos asesino porque estás salvando tu vida. Lo mismo, acá también. El feto pone en peligro la vida de la madre. Hay que salvar la vida de la madre. La madre y tiene un feto, está bien, en el vientre. Ahí tiene prioridad. ¿Quién tiene prioridad? La vida de la mamá. El derecho de defensa propia. Pero los sabios del Talmud se preguntan también, ¿qué sucede cuando el bebé ya está en el proceso mismo de su nacimiento? Acá es muy difícil. Por ejemplo, si ya sacó su cabeza y en ese momento los médicos establecen que de proseguir el parto, la vida de la madre corre peligro. ¿Se siguen aplicando los mismos criterios de defensa propia? ¿Y se sacrifica la vida del bebé que está naciendo para salvar la vida de la madre o no? Tema muy delicado. Los sabios entendieron que esta es una situación distinta, ya que si bien el bebé sigue amenazando la vida de la madre, ahora madre y bebé están en igualdad de condición en cuanto a sus derechos. Pues al ser ahora considerado el bebé como un ser que ya nació, podríamos ver en este caso que es la madre a quien se puede considerar desde un punto de vista legal rodef, un homicida obviamente involuntaria en potencia con respecto al bebé, pues ella le está ocasionando la muerte. Pues una vez que el bebé nace, o incluso cuando su cabeza o la mayor parte del cuerpo ya está afuera, su vida no puede ser sacrificada. Y los médicos deben hacer todo lo posible para salvar la vida de ambos. ¿Entendieron que el caso es diferente? Porque acá es como que el bebé ya nació. Entonces, si sacrifico al bebé, maté al bebé. Si sacrifico a la madre, ¿entienden? Uno está en contra del otro. Entonces, acá no es el mismo caso cuando era como, si era un miembro, el feto dentro del vientre de la madre, ahí tenía prioridad la mamá, 100%. Pero acá es como que ya nació. Entonces, así como dije que él pone en peligro la vida de uno, o sea, el niño pone en peligro la vida de la madre, ahora puedo decir la madre pone en peligro la vida del niño, porque el niño ya está naciendo. ¿Entendieron el problema? Esto es a modo de estudio general. No vamos a sacar conclusiones acá de todo esto. Estamos estudiando y profundizando. Pero, obvio que esto, todas las preguntas específicas, hacerlas a un rab competente. De aquí se ve claramente, antes de nacer, los derechos legales del bebé son menores que los de la madre, ya que no es considerado aún un ente jurídico o persona legal. Y por lo tanto, si bien el aborto no terapéutico está prohibido, no está catalogado como homicidio. Esto no es una cuestión filosófica, cuando comienza la vida, etcétera, sino legal. ¿En qué punto se considera al bebé como un ente legal, una persona con derechos propios
incluyendo la autodefensa. ¿Está bien? Para la ley judía, por lo tanto, la prohibición del aborto, todo tiempo que no nació, se o mutilación, jabalá. O sea, no entra dentro de asesinato, entra dentro de mutilación, porque todavía se considera el miembro de la madre. Pero no se enmarca dentro de la carátula de asesinato, retzaj. Aunque hay algunos rabinos contemporáneos que disienten en este punto que acabamos de decir. Es así porque antes de nacer, el individuo es considerado dependiente de la madre, con derechos menores al de su madre cuando se trata de vida por vida. O sea, como todavía el feto es dependiente de la madre, es como que la madre tiene prioridad al feto. ¿Está bien? Y él es dependiente. Pero por eso iba a ser diferente cuando ya está naciendo, porque cuando ya nace, ahí ya son. Muy bien. No obstante, y siendo consciente de lo que voy a afirmar a continuación, puede parecer un poco confuso. De acuerdo a la tradición judía, el aborto sí se considera homicidio para el no judío, es decir, para la ley noágica. Curiosamente, pero por distintos motivos, aquí la tradición judía coincide con la opinión eclesiástica, que califica al aborto como homicidio. Interesante para la humanidad. O sea, sí, acá la Torá coincide en que acá sería como asesinato. Y cabe la pregunta, ¿no? Medio raro, ¿no? Es como que es más estricto para la humanidad que para el judío. Para el yudí tendría que ser más estricto, que tiene las 613. Para la humanidad solamente tienen 7. Y para él es más grave. Igual está prohibido, quedó clarísimo, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué la ley judía determina que para la sociedad gentil el aborto sea considerado homicidio, mientras que para la ley mosaica judía es considerado como daño corporal o mutilación, pero no asesinato? Igual está prohibido, quedó claro, ¿no? Pero no asesinato. ¿Por qué? En este y en otros casos similares, interesante la respuesta, a ver qué les parece. En este y en otros casos similares, en los cuales la ley para los gentiles es más estricta, el Rab Ben Amosek sugiere que se trata de una cuestión sociocultural. Interesante la explicación de él. Es una explicación posible. Nosotros sabemos que la ley es así. Ahora estamos tratando de explicar por qué. Dice que es una cuestión de sociocultural. ¿Por qué? El aborto era muy común y aceptado en la sociedad gentil de la antigüedad. En la antigüedad, el aborto no lo veía mal. Era normal. Era muy normal y muy aceptado. Fíjense en los libros de historia. Roma, Grecia. A veces dicen, ¿tuviste un hombre varón? Déjalo. Si es una mujer, bótala. ¿Cómo es? O infanticidio, que había Hasbe Jalí, que Dios no lo permita, cuando nacía un chico con problemas. No lo veían ni como asesinato. Bueno, era algo normal. El aborto era muy común, aceptado en la sociedad gentil en la antigüedad. El Rab Ben Amosek cita como ejemplo los testimonios de Aristóteles y Juvenal, que describieron la indulgencia y permisiosidad con la cual las sociedades griegas y romanas toleraban el aborto y el infanticidio. Mientras que, por otro lado, en la sociedad judía, el aborto era prácticamente inexistente. Hay una cuestión sociocultural muy interesante. En la Torá siempre fue clarísima la importancia de la vida, y en el judaísmo casi nunca existía algo así. Solamente dijimos en caso que había que salvarle la vida a la madre, pero casi no existía el aborto. En cambio, en las otras sociedades era lo más normal. Y entonces, de esta manera, al maximizar la penalización, la pena capital por considerarse homicidio, al decir que esto es mucho más grave en la sociedad gentil y tiene castigo de asesinato, la ley noágica es más estricta. ¿Por qué? Pues aspira a extirpar esta terrible práctica de la sociedad gentil y crear en ella una revalorización de la vida humana, cosa que no era necesario en la sociedad judía. ¿Entendió la explicación? Muy profunda. Obvio que tiene que ver con la cultura y con la sociedad. O sea, a veces la ley es mucho más estricta porque quiere combatir algo que es mucho más normal en esa sociedad.
y como hay que arrebatarlo, hay que sacarlo, hay que educar de nuevo, entonces la ley tiene que ser bien firme para que eso no pase. ¿Entendió? Al ser eso como homicidio, es mucho, claro, porque ahí era normal. O sea, es como que la multa tiene que ser más grave para que eso no pase. ¿Se entendió? Esa es la interpretación muy interesante que Rav Mena Mosek para explicar por qué en la legalidad de las 613 y las 7 mitzvot de Noaj para la humanidad entera, que hubiese esperado que sea más leve y no más grave, es más grave inclusive, como hay en otros preceptos, dice. Tiene lógica, porque son los 7 más básicos y más fundamentales, que si esto no se cumple, no tengo ninguna sociedad. El no matar es lo básico. Entonces aquí tiene que ser bien y más estricto. Bueno, pero hacerlo para los judíos también. Es que ahí ni siquiera existía, no hay problema. Queda bien claro que es como mutilación, pero no asesinato. Casi nunca se da. Obvio que si persigue la vida mujer, la mujer tiene prioridad, pero ¿por qué? No, porque tampoco pasaba. ¿Se entendió? Muy bien. Seguimos profundizando. Hago otro link, clic, y le mando el link. Muy bien.